Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. A continuación, y de forma muy rápida y simple, les voy a explicar cuál fue el análisis que hice para poder tomar la decisión de vender Bitcoin hoy día, 17 de febrero del 2026, día martes. Una operación que significó para mí un poco más de 2% de ganancia sobre mi capital en un trade. Y voy a proceder entonces a la explicación. Básicamente, primero lo que hice fue a las 11:10. Les mandó un mensaje donde decía: lo más probable es que hoy busque ventas, eso en términos generales para Bitcoin y para oro. Por lo tanto, les di esa indicación, esa orientación de que primero que todo hoy día vamos a vender y después que hay que estar atentos porque el movimiento se puede venir muy rápido. Primero que todo, recuerden que hoy día en el análisis de premercado que hago todas las mañanas, les expliqué que no solamente teníamos tendencia bajista de acuerdo a las medias móviles desde noviembre del año pasado. También tenemos desde hace harto, vamos a revisar desde cuándo. Tenemos desde aproximadamente desde el 31 de enero una estructura bajista, hablando de estructura de mercado. Por lo tanto, ya tenemos como esas dos confirmaciones. Medias móviles bajistas, canales bajistas y estructura de mercado bajista nos dice que la ventaja debería estar en vender, no en comprar, ¿ok? Que eso no significa que no se pueda ganar comprando, pero hay que saber manejar las dos opciones y cuándo nos conviene más una o la otra. Entonces, si nos basamos en eso, ¿qué fue lo que yo vi básicamente en 30 minutos? Primero que todo, de que la estructura del precio y las velas que estaba formando eran bastante indecisas al llegar a la tendencia y al VWAP, ¿cierto? Por lo tanto, se parece mucho, por ejemplo, a esto que estamos viendo acá, velas bastante indecisas, pequeñas, las cuales terminaron, ¿cierto?, por romper la tendencia y cayendo. Y en esta ocasión teníamos una ventaja, que es muy importante, y que es esta vela se empezó a dar justo en el solapamiento entre Nueva York y Londres, que obviamente es el momento donde la mayoría de los institucionales está haciendo sus operaciones junto con el resto del mundo, porque es cuando abre la bolsa de Nueva York y también está abierta la bolsa de Londres. Por lo tanto, convergen, digamos, en este evento las grandes instituciones y empiezan a hacer trading o empiezan a hacer sus movimientos y donde nosotros podemos ver los movimientos más limpios, ¿ok? Como podemos ver más claramente cuál es la intención del mercado. Así, para decirlo bien en simple. Entonces, sumamos todo lo que ya había dicho de que la oportunidad era una venta, ¿cierto? Ver compras era algo que no era lo más beneficioso. Y más encima estamos llegando a esta hora importante del solapamiento de Nueva York y de Londres. Entonces era muy probable de que el precio se empezara a mover fuerte. Y lo que nosotros hicimos fue entrar en esta vela muy grande de ventas en este punto aproximadamente. Va a diferir un poco el punto de entrada que aparece en TradingView con respecto al broker, porque los precios cambian un poco. Pero les marco esta línea de referencia porque en el último punto bajo más reciente del precio se produjo este rompimiento estructural que llamamos Break of Structure, ¿cierto? Rompimiento estructural bajista, lo cual nos indica que estructuralmente el precio va a volver a caer, ¿okay? Aquí, por ejemplo, se ha producido varias veces, con distintas magnitudes. Entonces, junto con eso confirmamos, ¿cierto?, la venta. Yo abrí la operación manualmente, no puse una orden de venta stop porque siempre existe la posibilidad de que sea una trampa bajista y finalmente vaya a buscar liquidez simplemente para luego subir. Pero yo lo cubro más o menos con esta forma de operar, esta forma de abrir, disculpen, de manera manual. Obviamente uno siempre se puede equivocar o también el mercado te puede hacer una mala jugada y te puede hacer perder, pero con esto mitigamos hartos riesgos, podríamos decir. Mi take profit y mi stop loss los fijé de acuerdo a la estructura, básicamente en rompimientos, en zonas de liquidez. Mi take profit estaba en una zona de liquidez, la más cercana de compra, y también estaba por encima de mi zona de liquidez de venta más cercana. Es decir, puse mi take profit y mi stop loss en lugares que tienen sentido con respecto a la estructura del mercado. No inventé nada, no hablé sobre ratios ni calculé nada, simplemente puse stop loss y take profit en lugares donde el mercado tiene sentido, y al igual que la operación que abrí, realmente fue con todo lo que había dicho, con todo el contexto,
la abrí en un lugar donde el precio había roto estructuralmente el último punto más bajo reciente de mercado. Algo importante que quiero destacar, yo considero harto el impulso alcista y bajista actual para poder tomar decisiones. Por supuesto que esto no funciona de forma automática, hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. Y algo que me había llamado la atención es que nos encontramos en un impulso bajista, el cual había desacelerado, que se puede ver acá con las barritas verdes, ¿cierto? Después de las barritas moradas. Es decir, el precio desde acá debería haber empezado a subir o haber tenido un impulso alcista, lo cual no fue tan así, y con esto confirmé cuál era la debilidad del movimiento alcista. Por lo tanto, la debilidad o el agotamiento del impulso, ¿cierto?, que eventualmente podría haber seguido hacia arriba, era evidente, y para mí era muy claro que la probabilidad más probable, insisto, era empezar a caer. Y eso fue lo que ocurrió finalmente, y yo vendí como les decía, siguiendo el precio. Luego sí, el precio volvió a subir, ¿cierto?, desde este punto que en realidad era bastante difícil de prever, pero aquí sí se cumplió lo que les decía, de que hubo una desaceleración bajista, es decir, una desaceleración que, pese a estar en un impulso bajista, era para poder subir, y el precio efectivamente subió, pero se cumplieron dos otras cosas que yo le había mencionado, o disculpen, una cosa que aplicó en dos situaciones distintas, que era que el precio probablemente iba a ir a pelear la tendencia y el VWAP, ¿cierto?, para darnos claridad si es que esto iba a seguir o efectivamente iba a volver a bajar, y podríamos haber vendido en estos dos puntos de nuevo, porque claramente el precio rechazó ambos puntos y no hubo una continuidad. De hecho, era bastante improbable que el precio siguiera subiendo, porque el esfuerzo era demasiado con respecto al poco volumen que estaban teniendo los compradores. Entonces, comprar, como les dije en el grupo de WhatsApp, era algo muy desfavorable. Yo no tomé estas dos ventas, disculpen, porque ya estamos fuera de horario. De hecho, esta fue la última operación y la única que yo tomé hoy día, por lo mismo. Pero claramente se cumplió la condición que yo les decía, de que el precio iba a ir probablemente a buscar, pero a rechazar, y en ese momento había que vender. Así que eso, queridos amigos y amigas, la verdad es que fue bastante sencillo. Traté de explicarlo de la forma más fácil, pero para poder resumir, tenemos varias herramientas que nos indican que la ventaja es vender. Tendencia de medias móviles, estructuras bajistas, otros indicadores más personalizados que nos indican la presión bajista. Finalmente tenemos en horario volumen, tenemos rompimiento estructural bajista en 30 minutos, lo cual se ve reflejado en una venta, y a eso le sumamos, por ejemplo, el VWAP, ¿cierto? Le sumamos la tendencia también bajista, las cuales son rechazadas, ¿cierto?, para poder seguir subiendo, y como un agregado, ¿cierto?, que la supuesta desaceleración bajista no fue tan fuerte como se esperaba, por lo tanto confirma aún más el agotamiento que tiene el precio de tratar de subir. Eso, espero que les haya quedado claro. Sé que puede ser un poco difícil, pónganlo varias veces si es que les complica, pero creo que con eso van a estar como mucho más preparados para la próxima. Eso, queridos amigos y amigas, recuerden comentar y compartir, sirve mucho para que esto llegue a más gente. Y también pierdo la esperanza de que esto es fácil, de que esto se va a dar siempre sencillo, de que van a poner una posición y se va a dar rápido. No es así. Muchas veces van a tener que reaccionar al precio, y va a ser así de simple. Van a tener que revisar distintas cosas al mismo tiempo, o hacer un premercado bueno, y al momento de que ocurre cuando se cumplan las condiciones y las confirmaciones que ustedes necesitan, accionar y listo. No suena fácil si lo digo así, no es sencillo, pero con la práctica se va haciendo más natural. Eso, queridos amigos y amigas, que estén muy bien.